Presentamos Hechos y Opiniones con Ramón Reyes. Amigos, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos a una edición más de su programa semanal Hechos y Opiniones en un fin de semana, fin y mediado lluvioso porque está lloviendo desde el inicio de esta semana que acaba de concluir. Lloviendo con tronadas, relámpagos, inundaciones, pero no muchas, que es bueno. Porque recuerden lo que dicen nuestros campesinos, el agua compensa todo el daño que produce. ¿De qué manera lo compensa? Trayéndonos las lluvias, nos traen más agua, se llenan las presas, los ríos se llenan, la tierra reverdece. Hay mucha gente, los correcaminos, los que van en carretera, que han ido en estas 2-3 semanas al interior, se dan cuenta de que nuestros valles y nuestras montañas, que se veían en ocasiones pelados, están verdecitos a pesar de que estamos en otoño y acercándonos al invierno, a la Navidad. Aparte de las lluvias, esta ha sido una semana, vamos a decir, convulsa, en el sentido de que comenzó con una buena obra del gobierno dominicano cuando decidió, porque este es un país solidario, decidió llevarle ayuda de todo tipo a Haití. Los haitianos la aceptaron, pero la criticaron. No lo entiendo. Nunca muerda la mano de quien te da la comida. Y eso ha hecho el pueblo haitiano. Pero yo creo que el agua no llega al río y que eso no es el pueblo. Dije el pueblo, pero no es el pueblo. Parte de sus autoridades. Y en este caso concretizo que son miembros del Congreso. Políticos en el Congreso. Ustedes saben que en Haití estamos en un proceso electoral y yo veo esto como parte de la campaña y que los políticos, apelando al nacionalismo del pueblo haitiano, rechazaron la presencia de militares dominicanos que no iban a masacrar ni a intervenir a Haití. En Haití hay no solamente militares de Naciones Unidas, de varios países de Latinoamérica, de Norteamérica, hasta de Europa hay. Y los haitianos no se le ocurre, ni al Congreso, rechazar. El nacionalismo haitiano no se le ocurre repudiarlo. Y la MINUSTAH tiene ya 5 años en Haití. Y va para largo porque Haití no tiene una fuerza armada, ya no para proteger la frontera, porque ellos no tienen que proteger nada, porque nosotros no vamos a invadirlo como hicieron ellos en el siglo XIX, sino que esos militares estaban y están para proteger la vida y los bienes de la ciudadanía, de los haitianos. Pero ya esos militares están en la República Dominicana, los nuestros, no los de Naciones Unidas. Los nuestros ya están aquí. Y ahora el tema haitiano es interpelar al presidente de la República, que fue mucho más sensato y llamó al canciller de la República Dominicana, presumo que también al presidente de la República, para agradecer la ayuda humanitaria. En esta semana se ha destapado, y ese va a ser el tema de este programa, una disposición del Ministerio de Medio Ambiente que aparentemente, después de la salida de Bauta Roja,
se siente porque ha dictado algunas disposiciones en beneficio de la población. Recuérdense que Danilo Medina, presidente de la República, declaró estos 4 años del agua para proteger y preservar el agua de las que vamos a vivir, generaciones tras generaciones, pero que hay 3 o 4 familias y 3 o 4 vivos que se aprovechan de las facilidades que nos da la naturaleza y que a ellos no les costó un chele para poner acometidas, pero desde el río a su finca, a sus predios, distrayendo el agua, que es un bien común. Es un bien común. Y esa disposición está enfrentando a las autoridades, al pueblo de Valle Nuevo, gente de Constanza, ricos, poderosos, y muchos de los afectados que claman porque se dé agua. Tengo conmigo y con ustedes ahora, o a partir de este momento, a Rafael Fafa Tavera. Rafael Fafa Tavera no necesita mucha presentación. Él es vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, pero en los últimos tiempos se ha destacado como un gran comentarista de radio y televisión. Es decir, que me está haciendo competencia. Pero Fafa me une un cariño y una amistad que ya lleva muchos años y que va a durar. Hay un pensamiento lógico que nos une y es un pensamiento común, que estamos en defensa de los intereses de las grandes mayorías de este país. Con Fafa yo quiero hablar de ese tema comenzando, pero quiero hablar del PRM, quiero hablar del ayuntamiento, del Distrito Nacional, que tiene un síndico que es del PRM. Don Fafa, buenos días. ¿Cómo está usted? Siempre alegre compartir contigo este espacio. Muchas porque gracias. En mis años yo tengo un reconocimiento para todas las personas que a lo largo de la vida me han ayudado a sobrevivir. Pues yo soy un hombre dichoso, un afortunado, Somos. pero yo he ayudado a mi suerte sabiendo escoger mis amigos. ¡Ey! Así que me alegra compartir contigo, que quiero repetirlo aquí porque se lo dije antes a alguien, que la amistad con Ramón Reyes tiene un origen que tiene que ser inolvidable para mí o para cualquiera. Yo era un prisionero en los años 70 y él era su jefe o jefe de redacción del periódico El Nacional. Así es. Y me facilitó que yo pudiera escribir con la tolerancia y el apoyo de Radamés, que era el director, desde la cárcel una columna que titulé Detrás de las rejas. Y ahí había que saber la libertad de un preso para decir todo, porque no tiene nada que temer desde la cárcel. Y esa columna se convirtió en un problema para los policías, a tal grado que me aislaron porque no podían permitir que estuviese sacando una nota abiertamente opositora de la cárcel. Pero a pesar de eso, los artículos siguieron saliendo. Me metieron en una solitaria y siguieron saliendo. Y entonces me llamaron para decirme que le entregara los artículos porque era una vergüenza que ellos no pudieran impedir que una voz como la mía, aún detenido, no se callara. Y miren, yo le entregué los artículos que ellos me pidieron que le entregara para poder decir que eran ellos el medio. Pero ellos no lo entregaron y los artículos siguieron saliendo. Sí, así es. Entonces no había razón, no había forma. Me llevaron a la casa de guardia, dispuestos hasta a matarme, porque ellos no podían tolerar la vergüenza de no poder impedir ni saber cómo era posible que yo sacara los artículos. Y yo me reí delante de todos ellos. ¿Y de qué usted se ríe? De ustedes. ¿Cómo de nosotros? Y le dije, sí, pues ustedes son unos tontos. Entonces se dan cuenta que yo soy telépata y se lo dicto a Magali. ¡Ah! Abrieron los brazos. Me creyeron el cuento y nunca más me molestaron. Entonces Reyes está asociado conmigo a esa dulce memoria de haber podido burlar la vigilancia en La Victoria para poder seguir escribiendo mi columna inolvidable Detrás de las rejas. Que dicho sea de paso, era una columna muy leída. No, claro, eso me ayudó a sobrevivir porque
el día que iba a cumplir, 2 días antes me llevaron a la policía. Y allá en el cuartel de la policía me dijeron, te vamos a enviar a Santiago porque tú tienes una sentencia de 20 años en contumacia en Santiago por una acusación de un atraco a rentas internas. Digo, ¿y cómo en contumacia si yo estaba en manos de ustedes? Mándenme, que yo supongo que ustedes no podrán justificar eso. Condenarme en ausencia estando yo en sus manos. ¿Cómo se explica eso? El hecho es que por la presión de la opinión pública y por todos los amigos de aquella época me pusieron en libertad. Entonces yo siempre tengo a Reyes y a Radamés en el seno especial de mi gratitud, porque es en esos momentos que uno valora lo que es compartir la gracia de la amistad con alguien. Pero lo que más me ha gustado de todo ese proceso fue, la gente no conoce esta anécdota, la granada. La granada que la policía le ponía a cada detenido como cuerpo del delito. Y este señor, en un juicio, el número de la granada lo escribió en un papelito y se lo metió en el bolsillo. En un próximo juicio a otra persona apareció la granada como cuerpo del delito y él preguntó, magistrado, esa granada tiene el número, y le dio el número porque ya se lo sabía de memoria. 57 veces esa granada fue usada como cuerpo del delito. Son de las cosas insólitas de este país. 57 veces fue usada la misma granada. Y los abogados, que eran amigos de nosotros, le hacían una marquita, 4 y una rayita, y lo que defendían a los presos. Y es uno de los capítulos oscuros de esta justicia, que fue capaz de prestarse a una acción tan indecorosa como ese, de usar 57 veces una granada como cuerpo del delito. Es que se la sustraían del depósito donde se guardaba. Sí. Fafa, ¿qué está pasando en Valle Nuevo? Vi que hay un grupo de personas, incluso opositores al presente gobierno del licenciado Danilo Medina, que están apoyando al gobierno y apoyando una serie de medidas que está tomando el ministro de Medio Ambiente. Es un cambio de táctica, una alianza estratégica de la oposición, de algunos partidos de la oposición, y ahí también voy a ligar al PRM, que usted es vicepresidente del PRM. ¿Por qué el PRM no se ha pronunciado en apoyo al magistrado, ya no es magistrado, al Ministerio de Medio Ambiente? Nosotros en el PRM defendemos la recuperación de esa zona por un detalle, que es la madre de las aguas. Ha estado bajo total y permanente especulación y usada por interés político indebidamente. Lo que sí, y yo he sido portador de este juicio, es que una acción tolerada durante décadas, usada en el ajedrez político como un recurso para que los gobiernos de turno se congracien con todos los sectores que pueden estar interesados en controlarla. Entonces, tú no puedes tener ese hecho de 120 días para abandonar o vamos a tumbar todo, porque ya hay cosecha, ya hay establecimientos. ¿Qué nosotros decimos? Sí, hay que recuperar la zona, pero usted no puede ignorar los intereses creados, las actitudes. Ahí hay dos versiones. Una que reduce el campo a decir que son 4 familias que de verdad han estado ahí, y otros que enarbolan que son miles los que serían afectados. El hecho cierto es que el país necesita recuperar eso y tiene que negociar, porque no hay manera de tú patrocinar la violencia desde el Estado cuando es la propia falta del Estado la que ha producido esa desgracia. Ha sido tolerado y negociado durante años. Ahora debe tener el respeto y la consideración necesaria para que los cientos o miles de personas que son explotadas en esos recintos o que tienen una pequeña parcela, pero que es la forma de obtener sus condiciones de vida, a esa gente usted no puede decirle, tiene este tiempo para irse, no. Tiene que tratar de negociar con ellos y transferirlo a algún lugar, asegurarle su continuidad.
en el manejo de sus medios de vida. Y a los otros, a los que se han ocupado de ese control, usted puede tener con ellos más intransigencia que con los de abajo. Nosotros defendemos que sí hay que recuperar el espacio, que es verdad que ahí están la madre de todas las aguas, que esa es una zona tan importante que 7 de cada 10 dominicanos que usa agua es agua procedente de ahí, que de 900 kilómetros que tiene hay casi 900 centros generadores de agua, entre ríos y pozos allá. Entonces esa fábrica de agua nacional no puede permitirse que sea parcelada con tuberías particulares, con aprovechamiento también particular, que además se permita la deforestación, que ha sido tolerada abiertamente y a veces usada por propios funcionarios, porque no hay razón para poder justificar el hecho de la deforestación. Yo he ido en helicóptero y en avión sobre las montañas. He ido en vehículos y he andado a pie en ellas. Y les digo, es una vergüenza que una zona como esta no pueda ser preservada. Llegamos a un momento donde ya hay una limitación en el uso de las aguas porque muchas de esas aguas están distraídas allá, contendidas allá para uso de particulares. Entonces, es claro que hay un interés nacional. Yo soy de lo que respalda al procurador en el sentido, al procurador, en el sentido de que no es un allante esto, de que sea una determinación para solucionar el problema. Lo único que le pido, no hay que atropellar a nadie para ello. Fafa, se ha hablado de que hay 4 familias, y usted también ahora acaba de referirse que solamente 4 familias, pero nadie conoce quiénes son esas 4 familias. No, la gente sabe quiénes ustedes son. no dan los nombres y así no se puede. Mira, la gente sabe que ahí ha estado presente durante años un núcleo de familia, pero lo han querido usar cuando hacen los nombres como si ellos fueran únicamente los responsables de esa degradación. Yo escuché a uno de los descendientes de José Delio, que fue José Delio Guzmán, que fue vicepresidente el del primer PRD. hombre que estaba en esa zona, que llegó a tener un aserradero, pero que era una persona vinculada a las luchas democráticas del país. Yo estuve con José Delito en la 40 y la Victoria. Ellos siempre estuvieron del lado de la defensa de los intereses nacionales. Tenían una gran extensión de más de 1000 tareas y las redujeron a 200. Y luego se preocuparon siempre por reponer. Eso es lo que me ha dicho su hijo y lo que yo he visto, por reponer ahí la foresta. No fueron unos depredadores, ahora estaban ahí. Y parte de la ocupación es un problema que hay que resolver ahora. Ahí estaban otra gente, 3 o 4 junto con los Bermúdez y 2 apellidos más, estaban ahí. Pero el problema no es verdad que solo es un problema de los 4. El primer problema ha sido la irresponsabilidad pública, la del gobierno que toleró la permanencia y que permitió que fuese incrementado. Hoy sale en uno de los periódicos el juicio del que en el 93 era el responsable de Foresta, al que Balaguer ordenó que desalojara a todo el mundo. Candelier. No, Candelier es un año posterior. Y entonces, ese jefe de la Foresta del 93 cumplió sin ninguna tolerancia la orden de desalojar a todo el mundo. Y la presión que desarrollaron fue tan grande que al terminar la obra, Balaguer lo canceló. Y él está contando hoy en el periódico del jueves creo, está contando cómo fue la reacción y el proceso de él cumplir con la Guardia ese desalojo del 93. ¿Cómo se explica si eso se desalojó y se puso bajo control militar en 1993, que hoy sea un problema de patria o muerte? A base que el gobierno no siguió con una política de mantenimiento del control de esa zona. Entonces el primer responsable ha sido la complicidad estatal. Por eso, al resolver el problema, no puede pasarse por alto la inmensa responsabilidad pública en que eso haya ocurrido. Y de ahí es que yo insisto en que hay que tratar con toda la consideración y sin atropello de hacer valer la idea de recuperar el espacio. Mi primera crítica fue 120 días para que se vayan y hay cosechas.
Bien pudo haberse orientado ahí, se intentó hacer, parece, siembra de frutales que preservaran la condición de la foresta y sin embargo fueran productivos. Pero nada de eso se hizo. Ahora el problema es recuperarla y ver cómo puede convertirse eso hasta en un centro de atracción. Esto se llena de caminos, de excavaciones, de construcciones, de conucos. Eso no puede ser. Es verdad que no puede ser. Lo que insisto, el Estado no puede ahora drásticamente decirle a la gente, se va con los sacos. No, cumpla su orden de recuperarlo, pero tome en consideración su responsabilidad al permitir que este problema se dé y negocie con la gente. Pues yo no quisiera ver que a los infelices que están ahí, a los que tienen una tierrita, o los trabajadores que han llevado ahí, usted no puede mandarlo al carajo, porque no le importa, no. Considérenlo y trasládenlo. Con decencia se puede hacer cumplir la ley, sin agregarle un abuso más al hecho del abuso que fue la indiferencia del gobierno para permitir que este problema se quedara. ¿Dónde se llevarían esas personas? ¿Cómo? ¿Dónde se llevarían esas personas? Uy, pues Porque debe haber si son un plan agricultores, le pueden organizado. dar, el gobierno tiene tierra en todas partes donde darle, y fuera del área preservada, tiene capacidad hasta para expropiar y transferirlo. Es un problema de la voluntad política de hacerlo. Y yo he hablado con parte de esos productores que dicen que ellos lo que quieren es seguir asegurando la fuente de su vida y que no tienen problema en que lo trasladen. Y los lo que no haitianos quieren es que lo queman. abandonen, pura y simplemente. Y los haitianos que cortan carbón, madera, árboles para hacer carbón. Hay dominicanos cómplices de los haitianos en esa tarea. Eso es un negocio tolerado por Foresta y por las Fuerzas Armadas. Es que este país no puede seguir de hipócrita a todo el mundo creyendo que somos bobos. No es verdad que a pesar de la desprotección de la frontera, usted puede ver permanentemente, con regularidad, saliendo el carbón y que usted no reaccione. No, pues sí que lo sorprenden, ni que tampoco son clandestinos. No ha sido con la indiferencia y la cooperación y el aprovechamiento de las autoridades dominicanas. Por eso, ahora tiene que ser de verdad que se asume el problema de defender el medio ambiente. Vamos a ver si es verdad. En ese sentido, este espacio dará todo su apoyo al ministro de Medio Ambiente y estamos de acuerdo en una solución humana en Valle Nuevo, pero hay que resolverlo. Hay que salir de eso. Don Fafa, yo tengo otra pregunta, pero quiero ir a una pausa porque me están exigiendo una pausa para cumplir con compromisos de nuestros auspiciadores. Yo quiero enfocar el tema de otra disposición que ha causado revuelo desde la semana pasada y es la que quita el subsidio del combustible a los sindicatos, gremios de transporte en la República Dominicana. Ellos mismos habían planteado que fuera quitado, pero a todo el mundo, pero en este momento solamente se le quitó a los choferes. Pero eso usted me lo va a responder en el próximo segmento porque ahora voy a una pausa comercial. Para unos comerciales. Con Ramón Reyes. Continúo conversando con ustedes y mi invitado de esta semana, el político, comentarista, dirigente del PRM, Rafael Fafa Tavera, que yo digo siempre que la gente no lo conoce como Rafael Fafa Tavera o Rafael Tavera, sino como Fafa Tavera, y le sugerí en una ocasión que se cambiara el nombre de Rafael por Fafa, porque la gente, y yo hice ese ejercicio, ¿tú conoces a Rafael Tavera? No. ¿Que tú no conoces a Rafael Tavera? No. ¿Y a Fafa? A ese sí, a ese yo lo conozco. Ese es amigo mío. Digo, pues Rafael Tavera y Fafa Tavera son la misma gente, pero él no me se ha llevado de mí y no se ha cambiado el nombre. Don Fafa. La suerte que yo tengo con mi nombre es que no tengo tocayo, porque esa es la ventaja. No hay forma de confundirme con nadie con el apodo. Y ese es el mérito especial de tener en un país como este un apodo que no tiene tocayo. Sí, es verdad. Yo no he escuchado. No, yo no hay más Fafa. Yo no he escuchado a otros Fafa. No, no. A los Rafael le dicen Fello. Fello, sí. Felo, Fello. Fue mi mamá que me puso ese un nombre árabe y de chiquito
me decía Fafa. Y en la escuela y en todo el barrio, nadie sabía mi nombre, pero sí mi apodo. Ahí Y ese está. es mi nombre. Así es. Por ahí te identifican. Sí, así es. Le hice una pregunta en el segmento anterior sobre la eliminación del subsidio al combustible a los choferes. Sin embargo, ellos clamaban, todavía claman, porque no sea a ellos solamente, sino a los empresarios, a personas particulares que se benefician de esa gracia del Estado. Esa exención fiscal. Sí, ese privilegio. Más aún, oía en estos días a Juan Ubiere que decía que a una empresa, la Odebrecht, le habían dado una cantidad de galones de gasolina premium para sus vehículos. Y él se preguntaba, y yo me pregunto también, bueno, pero se usan en camiones de volteo, en tractores, en gredas, gasolina premium. Pero mira esta asociación. Durante los últimos 11 años, el gobierno dominicano en su intercambio con Estados Unidos tiene un resultado deficitario. Es decir, nosotros invertimos en compra en Estados Unidos, en el intercambio comercial, más de lo que ellos invierten aquí. Tenemos un déficit continuo con Estados Unidos, el mejor socio comercial. Al revés, con el país que tenemos la mejor relación con Haití, que tenemos 1.000 millones a nuestro favor. Mira qué cosa. Ahí. Entonces el gobierno tiene un problema. Cada vez ha aumentado los gastos. Contando con esa publicidad del número del Banco Central, la economía crecerá un 6% y en proporción hay que aumentar los ingresos del gobierno. Y es mentira el crecimiento de la economía en el sentido real, porque nosotros producimos menos, como dijo el ministro de Economía, como dijo Teodoro Santana. Así. Producimos menos dólares que lo que consumimos. Lo que pasa es que el Banco Central, el déficit, lo cubre con más préstamos. Ah, no, aquí hay dólares disponibles, aquí hay una realidad, y feliz, pero está acumulando los déficits de todo lo que el gobierno coge prestado y no paga, y de los bonos que vende. Y desde ese punto de vista, el país está viviendo una situación artificial profundamente explosiva. Han crecido las deudas al grado de que el valor de todo lo que producimos nosotros en el país, de todo el Producto Interno Bruto, el valor tiene ahora en la deuda el equivalente a un 52% de todo lo que vale lo que producimos en el país. Contrario a todas las recomendaciones para una sociedad como la nuestra, de débil desarrollo, de que hemos pasado lo que se dice la frontera del endeudamiento, que es un 35% del valor de lo que se produce. Aquí pasamos la mitad y seguimos creciendo, Entonces, en medio de ese ambiente, el gobierno necesita recursos porque se le fue la mano gastando cuarto en la campaña electoral pasada, porque su déficit es mayor de lo que ha dicho, porque no tiene cuarto ni siquiera para el doble sueldo y está bajo una presión interna de buscar recursos rápidos y no pudo imponerle a la sociedad una reforma fiscal para legalmente comprometer a todas las fuentes que cotizan con el gobierno un incremento de su aporte. Y en una situación como esta, ellos han recurrido a lo más fácil, decirle, quítenle las exenciones fiscales a los choferes que se benefician de la distribución del combustible. ¿Ustedes saben lo que representa? 2.000 millones de dólares. De verdad que sería un gran alivio para el gobierno conseguir 2.000 millones de dólares, recuperarlo. Ah, pero ocurre que las exenciones fiscales son 200.000 millones y comienzan por la cola de los transportistas, que es, primero, un sector que puede ser inducida a la población a repudiarlo, porque el transporte aquí es una desgracia, no solo por los transportistas, sino por la falta de programación, por la ausencia de responsabilidad oficial, porque no ha desarrollado el gobierno un servicio público, porque no hay una oferta pública de servicio colectivo de transporte. Pero ahora es más fácil echarle la vaina a los choferes y decirle, se acabó la gracia con ustedes. Y en ese orden hay un problema planteado. Los choferes no van a aceptar eso como lo están diciendo si no generalizan la exención. ¿Por qué con ellos?
Oh, ¿tú te imaginas la vergüenza que la Falcon sea beneficiaria de una exención fiscal 15 veces mayor que la que reciben los choferes y sin embargo no la mencionan? Y la baja. De que instituciones poderosas, yo no quiero mencionar su nombre, porque aprendí de vos que uno no puede amplificar los juicios de los adversarios, no quiero hacerle propaganda, pero hay diversas instituciones potentadas con recursos, beneficiándose de esa exención y el gobierno no quiere tocarla. Yo estoy con los empresarios del transporte en el sentido, sí, quítensela todo y denle libertad para que ellos compren su combustible y paguen los impuestos, rompan el monopolio que tiene el gobierno para distribuir a su manera entre funcionarios y sectores la especulación que representa. Tú exonerar a una gente de que no pague los impuestos y entonces el que tiene el beneficio usar una parte y vender la otra en el mercado. Y eso lo sabe todo el mundo. Aquí ha habido un relajo. Hay que regular el transporte y el combustible, como hablábamos ahorita, que hay que regular el medio ambiente. Este país está destrozado por la acumulación de problemas. Este es un señor problema, el de transporte, porque es una fuerza organizada que se va a sentir aquí. Y se va a sentir sobre todo por la experiencia que tiene con los médicos. 3 años pidiendo la atención y no le hicieron caso para que se reconsiderara el sueldo y el presupuesto oficial dedicado a la salud pública. No le hicieron caso, hicieron una batalla de 2 meses, levantando en cada zona del país su reclamo y el gobierno tuvo que negociar con ellos. Los choferes vieron ese ejemplo y saben que aquí no hay forma racional de que oigan a nadie que reclama. Tiene que convertir en fuerza su reclamo y en organización que no pueda ser ignorada. Por eso, yo no tengo duda que caminamos a una lucha donde los choferes van a reclamar. Quítensela todo y denos libertad para el negocio del transporte, comprando nosotros el combustible y pagando los impuestos. Yo respaldo esa demanda. Aunque usted no quiere citar ejemplos, el Diario del Caribe hace un estudio sumamente interesante de esta semana, el Caribe de esta semana, donde dice, gobierno subsidia a un combustible a 8 grupos. ¿Y qué grupo? Pero son 200.000 millones que hay de exenciones y los choferes representan 2.000 millones. ¿Qué? El 1% son los choferes de las exenciones. Ajá, es verdad, puede ser, usted le puede decir cualquier cosa a los choferes que se han enriquecido con ellos. Sí, todos los beneficiarios de las exenciones la han usado, no para transferir en servicio lo que representa eso en valor, sino además un negocio especulativo que todo el mundo conoce. Ojalá este gobierno se atreva a decir, vamos a transparentar esto, que publique quiénes son los beneficiarios, comience por ahí, y que justifique entonces, de que no, esto es para comenzar con los de abajo, en el beneficio de ese privilegio. Don Fafa, usted militó en los grupos revolucionarios durante muchos años, grupos antiimperialistas. Ahora sucede que esos mismos grupos están dándole su apoyo al imperio que es Estados Unidos y coinciden en la mayoría de los casos con el embajador de Estados Unidos en la República Dominicana. Sin embargo, hay sectores del gobierno y el propio presidente de la República que sabe nadar y guardar la ropa cuando ha tenido que referirse a esos temas, al tema de Norteamérica, lo hace con cierta claridad. El pasado jueves, en una presentación de credenciales, el presidente tuvo una conversación muy brevísima con los periodistas, donde le preguntaron sobre unas declaraciones del embajador de Norteamérica, James Browder, de que la República Dominicana era una fuente, primero de corrupción, y luego que por aquí el narcotráfico era la vía más expedita para llevar drogas a
los Estados Unidos. El presidente de la República, los periodistas le preguntaron y dijo que si el narcotráfico era una vía para entrar la droga a Estados Unidos, en Estados Unidos habían avenidas de 10 carriles para el consumo de la droga. Y sobre la corrupción, dijo, bueno, que identifiquen quiénes son los corruptos, los sectores corruptos. ¿Qué dice usted? Porque usted ha hecho causa común ahora con el embajador americano. El problema es, nunca me he perdido en el significado de las cosas, independientemente de dónde procedan. Lo repito, nunca me he perdido en el significado de las cosas y los actos, no importa dónde proceden. He tenido una norma en la vida, ser consecuente con lo que creo. El presidente le ha sacado el cuerpo al problema y quiere explotar el tradicional machismo dominicano y el falso sentimiento nacionalista, encarando al embajador de Estados Unidos. ¿Y qué dijo el presidente cuando le publicaron que este es el 8º país más corrupto del mundo y le describen la corrupción? ¿Qué dice el presidente? ¿Qué ha dicho Danilo de que somos el 8º país más corrupto del mundo y el 5º de América Latina? Y ahí están explicados los procesos para obtener un permiso, lo que hay que sacar, cómo hay una tarifa en la construcción, en los servicios de salud, en todo lo que son funciones públicas, se han privatizado en beneficio de los que tienen que autorizar las cosas y han comercializado con ellas. ¿Qué ha dicho el presidente de esa vergüenza mundial de que la República Dominicana es el 8º país más corrupto del mundo y el 5º de América Latina? ¿Qué ha dicho? Ahora quiere explotar con ínfula de nacionalista que el embajador americano dijo que nosotros somos el tráfico, el escenario principal para el tráfico de drogas, y él le responde, y ustedes son el de los consumidores. Que Estados Unidos sea el mercado de los consumidores, no puede un presidente responsable pasar por alto de que este país es verdad, por todas las evidencias de las informaciones, es un paraíso para el negocio de la droga. ¿Usted cree que Figueroa Agosto pudo haber tenido aquí 3 identidades vinculadas con los mecanismos de seguridad y del poder, viviendo el placer de disfrutar los cuartos fáciles que él obtenía, la incorporación hasta de una rama femenina para su desarrollo, la diversión de cerrar un restaurante para él ratificar su autoridad? ¿Usted cree que eso podía permitirse en ningún país decente? Este gobierno quiere tapar con una aparente actitud nacionalista la inmensa responsabilidad que en nombre del interés particular de los que tienen que ver representa el negocio de las drogas como parte de la corrupción oficializada, porque este gobierno es una mafia organizada. Entonces, cuando yo veo al presidente dirigiéndose al embajador americano para después explotar, y esto es un nacionalismo, no es verdad. Absolutamente que nadie me confunde por el valor de las cosas. Yo quisiera que el embajador americano le dijera estas cosas a Danilo. Usted me está pidiendo pruebas. La prueba está ahí en el hecho de que usted es el 8º jefe de un país. Y oiga una cosa, ¿tú te imaginas lo que es ser de que el presidente de mayor respaldo en uno de los países más corruptos? Un detalle que es para que me lo expliquen los alabarderos de la comunicación. ¿Cómo usted le explica al mundo que este es el presidente de mayor respaldo popular, siendo el presidente del 8º país más corrupto del mundo? ¿Es posible usted disociar? ¿Es posible usted disociar ese reconocimiento de la corrupción? Porque lo que hace es poner en evidencia que el respaldo de Danilo también está financiado por la corrupción que él ha tolerado. Y desde ese punto de vista, yo creo que este es un desafío a la conciencia ética de esta nación. Este país no puede seguir con un gobierno dedicado de una forma brutal y abierta a usar el poder para su beneficio propio y de la gente que lo asume. No me lo revistan de nacionalismo. Respóndame por qué este es el 8º país más corrupto del mundo. No me distraiga poniéndome de mampara declaraciones del embajador americano que no pueden justificarse, que es una forma de evasión. Yo quisiera ver de verdad, y lo he dicho, que el presidente entendiera que el nivel de acumulación de problemas en este país necesita un pacto político donde nos pongamos de acuerdo en los problemas fundamentales y trabajemos juntos todo por eso.
Y si no lo entiende, que se prepare, que el país camina a una catástrofe. De eso yo quiero hablar en el próximo segmento, porque nueva vez voy con la anuencia suya y de los amigos televidentes. Tengo que ir a una pausa comercial. Pausamos para unos comerciales. Hechos Con Ramón Reyes. Bien, ya estamos en la parte final de nuestro espacio, hechos y opiniones de este fin de semana, el tercer fin de semana del mes de octubre. Saludamos el inicio de nuestro pasatiempo nacional, la pelota otoño-invierno. Béisbol de la República Dominicana comenzó el pasado jueves 20 en Santiago de los Caballeros con no la asistencia que se esperaba por motivo de la lluvia. Ha estado lloviendo, como dije al principio del programa, en todo el país y Santiago no era una excepción, pero se llevó a cabo la apertura del torneo y ya ha seguido y seguirá de manera exitosa. Yo quiero aprovechar estos minutos finales para que mi invitado me hable de una crónica parecida en el periódico El Nacional de ahora, que es fruto de una encuesta de su periódico digital ellos hacen diariamente, publican una pregunta y las personas responden por teléfono y eso se va grabando, se va auditando. Dice El Nacional que deben las autoridades consultarnos a nosotros, los ciudadanos, que somos los dueños del dinero, antes de disponer de los fondos de la AFP. Ustedes saben que nosotros, los trabajadores que cotizamos a la Seguridad Social, una parte de ese dinero va a la salud y otra parte es para nuestra vejez, para nuestro retiro. Y hay en esos fondos unos 4.000 millones de pesos dominicanos. ¿Qué sucede? Que hay un gracioso que ha propuesto que parte de ese dinero se utilice para financiar la terminación de la planta de Punta Catalina. El Nacional aprovechó y le hizo la pregunta a los lectores del periódico diciendo, ¿está usted de acuerdo en que se usen los fondos de la Seguridad Social para financiar Punta Catalina? Más del 75% de los dominicanos respondió que no, que ese cuarto es mío y que a mí no se me ha consultado para eso. Yo quisiera oír la opinión de Fafa Tavera y finalmente lo que yo he estado en ocasiones y muchos de nuestros invitados señalando en este espacio y es de que de no corregirse todos estos males el país está a borde de una catástrofe social. Mire, yo lamento que esta pregunta tú me la hagas ya al término del programa, porque no puedo desarrollar en la dimensión la respuesta que podía darte. Sí te puedo decir una cosa. Todo el presupuesto considera una cuota de devaluación del peso cada año. Busca el presupuesto y tú verás que ese presupuesto seguro está en 48, 49, cambia por uno la consideración de lo que es la devaluación. Es decir, cada año el peso dominicano se devalúa frente al dólar, dirigido por el gobierno. Que no hay una política para nosotros apreciarnos, sino para conducir la devaluación. Tú pones hoy 3.000, 200.000 millones, porque es una tentación tener 400.000 millones de pesos ahí, que el gobierno quisiera disponer de ellos. Y yo sigo, pueden dedicarse a invertirse en actividades que resuelvan problemas nacionales, pero que le garanticen el valor al paciente. Por ejemplo, no tuviera problema, o no tengo problema, con que se use ese dinero hoy, si tú me lo transformas en el valor de dólares de hoy, para que tú lo cubras de la devaluación
que el gobierno patrocina cada año. Porque si hay un 3% o 4% de devaluación cada año, en 10 años, ¿qué representa? Un 30% de devaluación del peso. Te dan el número, pero no tiene el mismo valor. Por eso, si lo quieren invertir en una acción como esa, en una actividad como la energía, valórennos cuántos pesos ustedes quieren y cuántos dólares son esos al mercado de hoy, para que se mantenga permanentemente transfiriéndole a ellos el proceso de ganancia que representa, que hoy lo están cambiando a 47 y mañana cuando lo cambien en 10 años al 53, usted no le va a pagar al 47, sino al 53, que le garantice la protección. Yo fuera partidario, si eso lo evalúan en dólares, para reconocerle en el tiempo en que sea necesario que el crecimiento del valor del dólar es transferible a ellos. No al revés, que es el transferimiento de la devaluación que ustedes conducen. Le cogen 400.000 millones y entonces el valor de esa moneda que ustedes le cogen hoy con relación al dólar es 46 por 1 y en 10 años podía ser 60 por 1 y ustedes quieren pagárselo y entonces el peso de sus 400.000 millones tendrá la pérdida de una tercera parte de su valor. Eso es un asalto y ojalá los trabajadores entiendan eso y no permitan que simplemente sin compromiso y sin regulación le usen los cuartos. Insisto, lamento que esta pregunta se eche al final, que no me permita hablar, pues ya volveré por aquí con Reyes, sobre la estafa en la que han convertido los grandes bancos del país el problema de la seguridad social. Bien, aparte de que ya no hay tiempo, pero sí a reserva de yo sacrificar algún segmento, yo quiero hacerle esta pregunta, que no me la ha contestado. Problema de combustible, devaluación real del precio, escasez de dólares, problemas en la calle. La gente teme que haya un desorden social y que haya lo que una vez el profesor Juan Bosch definió como una poblada. Yo creo que iremos más lejos. Yo he estado defendiendo la idea de que hay que hacer ahora un esfuerzo por un pacto político. Porque si no nos entendemos ahora, lo vamos a lamentar después mañana, devorándonos, porque el país camina a una explosión social si no se contienen las causas que nos están conduciendo a esa desgracia. Don Fafa Tavera, gracias por haber estado con nosotros, con los amigos televidentes, y ojalá usted se anime para que ese tema que usted dice que nos faltó el tiempo. Tú me invitas para la seguridad social y vuelvo aquí. Bueno, pues vamos a ver si para la semana que viene abrimos un espacio para que usted continúe con su exposición. Lamentablemente el tiempo es un tirano en este tipo de programas y el tiempo se nos ha terminado. Las gracias a ustedes, amigos televidentes, por haber estado conmigo en esta tercera semana del mes de octubre, acercándonos ya cada día más a la Navidad. Recuerden que aparte del canal 26 de Carivisión Internacional, este programa se ve o está en todas las redes sociales y en el canal 40 de Telenor, 46 de Telenor para toda la región del Cibao. Y el 26 de Aster, gracias. ¿Cuál? 16 de Aster. Gracias por el recordatorio. Nos vemos el próximo fin de semana. Hemos presentado Hechos y Opiniones con Ramón Reyes.